Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Un atleta de alto rendimiento está en lo más alto del podio, todo el mundo lo aplaude, lo felicita y esa persona está pues llena de mucha alegría y de mucha felicidad. La pregunta es, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Cómo hizo para alcanzar la medalla de oro, el primer lugar y de alguna manera en una competición dejar atrás a otros competidores? ¿Qué fue lo que él hizo para alcanzar ese nivel de excelencia? Quiero que en este día podamos pensar por un momento en ese fascinante mundo de los hábitos que nos llevan al éxito, que nos llevan a la realización personal y sobre todo cómo estos hábitos pueden llevarnos a un crecimiento espiritual y a un desarrollo y a un alcance de un nivel alto espiritualmente. Al igual que un atleta o un deportista se esfuerza por desarrollar hábitos saludables que lo lleven finalmente a alcanzar el éxito, usted y yo necesitamos también poder cultivar hábitos espirituales que nos lleven a una vida plena y significativa, que nos saquen de la mediocridad y nos lleven a la excelencia en nuestra vida espiritual. Los hábitos son muy poderosos en la consecución de metas y de alcanzar espacios significativos en nuestra vida. Ahora, en la vida espiritual se requiere de hábitos espirituales también que nos pongan a nosotros en el camino hacia el crecimiento y el desarrollo espiritual. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así como un deportista necesita crear esos hábitos para alcanzar las metas en su deporte, nosotros también lo necesitamos. Sobre todo porque nuestro viaje es un viaje de fe. Es un viaje que requiere de estos hábitos para mantenernos firmes en esa fe. Los hábitos son como cimientos sobre los cuales construimos nuestra vida espiritual. Determinan nuestra dirección y nuestro punto de llegada. Si tienes hábitos espirituales significativos, vas a tener una vida significativa. Si eres una persona que no cultiva hábitos, vas a ser una persona del montón. Vas a ser igual o peor que el común de las personas. Es importante para generar un hábito la práctica y la repetición. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús dijo, no es suficiente con saber la verdad, no es suficiente con conocer la verdad, sino que debemos ponerla en práctica repetitivamente para que la práctica y la repetición generen hábitos que nos lleven a un crecimiento espiritual y pues garanticen la bendición de Dios. Crear o construir hábitos requiere de disciplina y perseverancia. Los estudios del comportamiento humano demuestran que se requiere por lo menos 6 semanas de práctica diaria para convertir una acción repetitiva en un hábito para el resto de nuestras vidas. Así que debemos persistir en el cultivo de hábitos. ¿Qué significa eso? Que desarrollar hábitos es un proceso continuo que requiere compromiso y determinación. No es simplemente que hoy se me ocurrió hacer algo y ay, qué chévere que lo pude hacer, no. Significa estarlo repitiendo. Saltar días o perder la consistencia en nuestra práctica espiritual es como desenrollar un madejo de hilo o de piola. Y es que si no lo hacemos bien, terminaremos enredados, bloqueados y no vamos a poderlo llegar hasta el final. Debemos comprometernos entonces con cultivar hábitos que fortalezcan y guíen nuestro crecimiento espiritual. Los hábitos son el camino hacia ese crecimiento. ¿Qué hábitos espirituales tienes tú? ¿Qué hábitos espirituales estás desarrollando actualmente? ¿O eres una persona simplemente espontánea que pues hace las cosas de vez en cuando y no está pensando en esto? La Biblia dice que la vida espiritual se compara con la vida de un atleta o con la disciplina de un atleta. Si bien los deportistas necesitan esos hábitos para obtener premios temporales, nosotros nos esforzamos es por un premio eterno, por una vida espiritual. Los buenos hábitos que cultivemos en nuestra vida espiritual tendrán un impacto duradero que alcanzarán hasta la misma eternidad.
Entonces recordemos esto. Nuestros hábitos no solo moldearán nuestra vida aquí en la tierra, sino que también moldearán o nos proyectarán hacia un destino eterno. Al comprometernos a cultivar hábitos espirituales sólidos, estamos invirtiendo en un futuro lleno de bendiciones por el crecimiento y el desarrollo espiritual que obtenemos. Entonces vamos a vivir una vida que tiene significado, una vida que realmente vale la pena vivir. Por eso el desafío para hoy es que de hoy en adelante empecemos a desarrollar hábitos en la práctica diaria y hábitos que nos acerquen más a Dios. ¿Cómo cuáles? La oración, la meditación, esos espacios donde te quedas solo y donde estás meditando en Dios. La lectura y el escudriñar la palabra de Dios de una manera intencional y de una manera, puede ser inclusive sistemática, para que podamos alcanzar una comprensión real de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esos hábitos entonces nos guiarán hacia una vida plena y abundante. Cultiva hábitos que te acerquen más a Dios. Ahí está la clave del éxito. No vivas una vida desordenada, no vivas una vida por vivir, sino que establece hábitos en tu vida y vas a darte cuenta la diferencia que hay y cómo puedes estar muy pronto en el podio de Dios, celebrando las victorias que Dios te da, porque los hábitos hacen que seas una persona mucho más preparada y mucho más capacitada para enfrentar la vida y sobre todo para obtener éxito frente a las demandas y frente a los desafíos que la vida nos plantea. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.